Programas de la Red Chilena de Vinculación con el Medio de las Instituciones de Educación Superior con el objetivo de avanzar colaborativamente hacia el aseguramiento de la calidad en esta dimensión. Buscamos contribuir al diálogo y reflexión con actores destacados del área. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a nuestro quinto ya programa Vinculando. Y a continuación vamos a dar inicio a esta sesión. Bueno, como todos saben, mi nombre es Andrea Casa, soy consultora en vinculación con el medio para la educación superior. Y a nombre de la Red de Vinculación con el Medio, les damos la más cordial bienvenida a este quinto capítulo de la temporada del programa Vinculando, que es realizado por la Comisión de Aseguramiento de la Calidad de la Red de Vinculación con el Medio, cuyo objetivo principal es conversar en torno a esta tercera misión de la educación superior y cómo poder asegurar su calidad. Después de haber abordado esta temática con grandes invitados nacionales, entre los que se cuentan el propio presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, CNA, don Andrés Bernasconi, y varios otros colegas expertos en calidad y en vinculación con el medio, hoy queremos ampliar la mirada hacia otras latitudes. Y nuestro invitado de hoy, por eso, nos entregará otras perspectivas de aseguramiento de la calidad de esta función con una mirada internacional. Para eso, hoy nos acompaña José Antonio Pérez de la Calle. Él es licenciado en Bioquímica y Biología Molecular, con un máster en Gestión Industrial y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales. Cuenta con vasta experiencia en actividades de auditoría, asesoría y formación para la implementación y certificación de sistemas de aseguramiento de calidad, gestión por procesos y certificación de sistemas y proyectos de I+D+I. Desde su incorporación a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación de España, ANECA, en 2007, ha ocupado cargos técnicos en unidades como proyectos de innovación, evaluación de enseñanzas e instituciones o calidad y planificación estratégica. En la actualidad ocupa el puesto de gestor de los programas Audit y Audit Internacional de la ANECA y además se desempeña como evaluador y auditor en diferentes programas desarrollados por la agencia, formador en cursos relativos a aseguramiento de la calidad, capacitación de auditores, gestión de I+D+I en entornos universitarios, entre otras materias, y también participa en programas de cooperación en materia de calidad institucional con diversos organismos latinoamericanos. Estimado José Antonio, un gusto tenerte en nuestro programa. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, buenos días, supongo allí en Chile. Aquí, bueno, ya buenas tardes y nada, por mi parte un placer y de verdad que un honor que hayáis tenido la consideración de invitarme, así que estaré encantado de atender cualquier consulta, cualquier pregunta que estiméis oportuno. Gracias. Gracias. José Antonio, el gusto es nuestro en realidad. Hace mucho rato que las instituciones chilenas estábamos mirando, bueno, obviamente por obligación, todo lo que es el aseguramiento de la calidad a nivel nacional, pero fíjate que hace ya varios años que apareció en el radar, ¿cierto?, ANECA, como un actor tremendamente relevante, y el programa Audit, que duda cabe, ha sido uno de los impulsores también, por cual incluso don Andrés Bernasconi nos comentaba que habían visto con muy buenos ojos lo que se estaba haciendo por allá. Pero no obstante que quizás algunos conocemos la iniciativa, nos gustaría mucho que nos pudieras contar de qué se trata el programa Audit y también cuál es como la diferencia que tiene con la iniciativa internacional, en donde por supuesto también tenemos una arista específica y de consultas que te queremos hacer después. ¿Puedes comentarnos un poquitito para quienes tal vez no conocen tan en detalle? Claro, por supuesto, Héctor, un placer. Bueno, efectivamente, el programa Audit comenzó en el año 2007, hace por tanto 15 años largos en ANECA para dar respuesta al compromiso de aseguramiento de calidad al que nos obligaba nuestra pertenencia al Espacio Europeo de Educación Superior. La pertenencia a este espacio geográfico político obligaba a que todos los países se doten de recursos y herramientas para que sus instituciones de educación superior, tanto universitarias como no universitarias, puedan asegurar la calidad de la formación que imparten.
Bueno, pues cogiendo como base el capítulo 1 de estos European Standard and Guidelines, que son, digamos, la fuente de la que bebemos los 44, 45 países que pertenecemos en este momento a este espacio europeo, pues nosotros desarrollamos el programa Audit. Audit es un conjunto de criterios subdivididos en directrices que van a marcar las pautas que deberían seguir las universidades para asegurar la calidad de todos sus procesos desde un punto de vista muy amplio, pues desde cómo organizar sus enseñanzas, cómo orientar la enseñanza a los estudiantes, la gestión de sus recursos, la gestión de su personal académico, la gestión de la información que publican, etcétera, etcétera. O sea que es una visión bastante amplia. A partir de esa base, en el año 2011, pues nuestros amigos peruanos se interesaron por este programa y nos propusieron llevar este programa también, en este caso, a Perú, y fue cuando esto empezó a dar origen a lo que luego se convirtió en Audit Internacional. En el año 2013, formalmente ya se generó el programa Audit Internacional, que difiere del audit, vamos a llamar clásico, el audit que empleamos en España, en varios aspectos que ahora voy a señalar, pero sobre todo lo importante es que es un programa más ambicioso. Es un programa más ambicioso porque, lejos de limitarse exclusivamente a dar pautas para el aseguramiento de la calidad en la formación, que evidentemente es una de las misiones, claro, faltaría más, de las instituciones de educación superior, pero faltan otras dos, como comentaba antes Andrea, pues por ejemplo, la vinculación con el medio es otra de las actividades misionales de las instituciones de educación superior, y también, por supuesto, la investigación, desarrollo, innovación y transferencia, ¿no? Entonces nosotros pensamos que por qué limitarse solamente a asegurar la calidad de lo que es la formación, si podíamos también ampliar el alcance a aquellas otras actividades que daban una visión mucho más holística de lo que es la realidad de una institución de educación superior. Y bueno, lejos de ser aceptado, vamos a decir, como un problema el hecho de que fuera este programa incluso más ambicioso que el audit clásico, el audit nacional de España, al revés, por parte de las universidades básicamente latinoamericanas, que desde entonces han ido conociendo y aplicando este programa, Audit Internacional, yo creo que ha sido considerado en todos los casos como pertinente la inclusión de estos nuevos criterios y el saber que dentro de este programa pues estamos considerando en realidad, yo diría que la práctica totalidad de las actividades que se desarrollan en una institución de educación superior. Y muy recientemente, ya por terminar con esta primera introducción, decir que precisamente este año 2022 lo que hemos procedido es a fusionar el audit clásico con el audit internacional, creando un solo modelo que es Audit Internacional, con un decálogo de criterios que lo que hace es integrar lo que hemos creído era mejor de ambos modelos, pero ya solo hablamos de un modelo desde hace muy poquitos meses, que es Audit Internacional, que conserva estas tres miradas holísticas que antes decía. Por tanto, a las universidades latinoamericanas no les va a resultar, que ya lo conocían, no les va a resultar complicado adaptarse a este nuevo modelo Audit Internacional, pero sí incorpora un criterio que teníamos antes en el audit clásico, llamámoslo así, que es el de mantenimiento del propio sistema de aseguramiento de calidad. ¿De acuerdo? Pues todo lo relativo a control de documentación, registros, auditorías, evaluación externa, etc. Ha quedado incluida ahí. Y esa es un poco así contada muy, muy rápidamente la historia de Audit Internacional, pero por supuesto cualquier detalle que queráis conocer, encantado de ampliar. Muchas gracias, José Antonio. Mira, a nosotros nos surgió una pregunta un poco revisando el modelo de audit y los criterios o ítems que tiene incorporado. Respecto de, hay una reseña que en el fondo hace un comparativo entre los European Standard and Guidelines y la conferencia española universitaria. Y veíamos justamente que ni en los criterios, en las normas y directrices europeas, ni tampoco en la conferencia española, no hay alusión a un criterio de vinculación con el medio. Audit es el que los menciona. Claro.
Coméntanos un poco cómo se da esa incorporación y qué pasa en España y en el espacio europeo. Mira, Andrea, efectivamente, eso es una cosa que a mí siempre, yo creo que no solo a mí, a mucha gente nos llama la atención, nos choca y vaya, nos resulta un poquito, bueno, pues no sé cómo decir. Yo creo que ahí los European Standard Guidelines es verdad que han puesto el foco absolutamente con todo detalle para la parte de formación, pero es que yo creo que es una mirada de corto alcance. Yo creo que la mirada de largo alcance es reconocer que la institución universitaria, en la institución de educación superior, se hacen muchas más cosas que dar formación, aunque evidentemente la formación es crítica y es la columna vertebral, pero no solo es eso. La universidad en España es la principal generadora, por ejemplo, de innovación, de I+D, de transferencia. Entonces, ¿cómo eso se queda fuera de los European Standard Guidelines? Choca bastante. Cuando tú esto lo cuentas fuera, la gente se queda un poco perpleja y dice, pues igual que hay que asegurar la calidad de los procesos vinculados a formación, habría que hacer lo mismo con la I+D+I y la transferencia, y habría que hacer lo mismo con la vinculación, porque de hecho, claro que hay vinculación con el medio. Vinculación con el medio entendida sobre todo en el caso español como extensión universitaria. ¿Vale? Extensión universitaria se hace y se hace mucho, es decir, hay muchísimas actividades de formación, vamos a decir, no oficial, que se llaman los títulos propios aquí en España, pero también actividades, conferencias, exposiciones, no sé, muchas cosas, actividades culturales, propiamente la extensión. De hecho, afortunadamente, los títulos propios cuentan incluso con regulación legal, que pues establece qué tipo de cursos son los que se pueden dar, con cuántos créditos, y habla de la necesidad de que el sistema de garantía interna de calidad de la institución vele por la calidad de estas titulaciones. Claro, porque de las oficiales como que ya se ocupa un poco el Estado, ¿no? El Estado hace un esfuerzo muy importante para supervisar la calidad de los títulos oficiales. Lo que creo que en Chile son las licenciaturas, ¿no? Aquí lo llamamos grados o másteres o doctorados, ¿no? Según el nivel. Pero es verdad que adolecía el modelo, adolecía y adolece. Los European Standard Guidelines todavía adolecen de esas dos carencias que yo creo que son importantes y que, pues inicialmente motivaron que el audit en España, pues por ser, digamos, deliberadamente por hacerlo a imagen y semejanza de este estándar europeo, pues no se quiso extralimitar, no se quiso salir de sus fronteras y dijo, pues ya está, si los europeos estándar dicen que es solo la formación, pues solo la formación. Solo la formación. Y por eso para nosotros fue un paso, un tanto arriesgado decidir. Y cuántico. Claro. Otras dos misiones dentro del estándar de calidad, pero insisto, y la verdad es que lo digo y lo digo sobre todo como un elogio, una alabanza a las instituciones de educación superior latinoamericanas, porque en ningún momento, al revés, cuando hicimos estudios para conocer la pertinencia entre un colectivo docente amplio de profesores, investigadores latinoamericanos, la verdad es que voy a decir, seguramente unanimidad, o sea, prácticamente creo que fueron testimoniales las opiniones en contra, pero por unanimidad todo el mundo coincidió que sí, que era pertinente y que no había por qué limitarse exclusivamente a una de las misiones de la universidad, sino que perfectamente, claro, que cabe hablar del aseguramiento de calidad de los procesos relativos a vinculación y de los procesos relativos a I+D+i transferencia. O sea, debo suponer de tus palabras, José Antonio, que las instituciones españolas tomaron con buenos ojos la inclusión de la vinculación con el medio dentro de todo este modelo de aseguramiento externo de la calidad, por así decirlo. Bueno, están un poco a la expectativa. Es verdad sí, esta es una pregunta que no es inocente, para serte súper honesto, porque en Chile, cuando se instaló esta modalidad, de hecho al principio fue voluntaria. Sí. Y las instituciones podían elegir si iban o no iban en esta dimensión.
pero ya ha pasado harta agua bajo el puente y ya ahora es obligatoria la dimensión de vinculación con el medio. Ya hay criterios y estándares publicados, las instituciones se están preparando y desde el próximo año, de hecho, ya es la norma. ¿Ya? Pero igual quería saber si habían vivido el mismo recorrido de la incorporación de estas nuevas dimensiones en su proceso. Creo que sí, Héctor. Fíjate que nosotros lo que hemos hecho es que, como para las universidades españolas, el nuevo audit internacional, pues claro, supone un cambio relevante por la incorporación de estos nuevos criterios. Pues lo que hemos hecho es dar un año de transición. Durante ese año de transición conviven el modelo clásico con el nuevo y es la propia institución de educación superior la que elige con cuál de los modelos desea certificar, ya sea el diseño, ya sea la implantación en alguna de sus facultades. Debo decir que probablemente se apurarán los tiempos y se agotará el año y probablemente las universidades seguirán pidiendo el audit clásico. Pero bueno, una vez finalice este periodo, ya es cierto que yo, por ejemplo, ya en todos los cursos de formación que doy en España sobre el nuevo modelo audit, siempre les hablo de la necesidad de adaptarse. Y hablamos y vemos pues cómo integrar, por ejemplo, todas las actividades de los institutos de investigación, que hacen, la verdad, una actividad realmente muy, muy prolija, no solamente vinculada a la docencia, por ejemplo, con los doctorados, pero también por la parte puramente de generación de nuevo conocimiento. Pues todo eso tiene que estar bajo el paraguas de un sistema de aseguramiento de calidad. Yo creo que es lo razonable. Lo que pasa que es verdad que las cosas nuevas a veces, bueno, pues, no voy a decir que generen rechazo, pero sí generan un punto de incertidumbre, y a lo mejor pues nosotros también es verdad que desde la agencia tenemos que hacer una misión pedagógica, pues para que se entienda que no es un capricho de ANECA, sino que realmente pues entendemos que es que el futuro va por ahí, o sea que es que no se puede dejar fuera ninguna de las tres actividades realmente importantes que se llevan a cabo en la universidad, en la institución de educación superior. Así que, pero sí, atendiendo a tu pregunta, la verdad es que no es que haya sido recibido así con grandes muestras de alegría, sino que con mucha prudencia. Bueno, de hecho, por eso mismo, y al tiro te damos el espacio, Andrea, para que hagas la siguiente pregunta, pero nosotros hemos conversado mucho entre nuestras instituciones miembros de las diferentes formas en que se implementan a veces criterios, estándares de acreditación o certificación externa. Y nos hemos dado cuenta que a veces estos procesos, cuando vienen como una tesis, es como la prueba final en donde uno se juega todo, ¿ya? Suelen ser súper estresantes para las instituciones, porque entiende que está siendo auditado, pero de manera muy descabellada, cumple, no cumple, etcétera, etcétera. Versus otras agencias que han implementado gradualidad, que han implementado acompañamiento y que han acompañado con ejemplos también de cómo abordar los desafíos que están involucrados en el proceso de incorporar la función, la certificación, etc. Entonces, yo desde el total desconocimiento te lo comento en el caso de que ustedes estén viviendo ese proceso, porque creo que es muy relevante también no solo la certificación de la función, sino que el acompañamiento técnico y sobre todo esto del compartir las buenas prácticas para el éxito del resultado final. Sí, es lo que hemos visto al menos en el lado nuestro. Claro, Héctor, lo comparto al 100%, quiero decir. Yo creo que, a ver, sin perder el rigor de la evaluación, por supuesto, que tiene que tener una agencia de evaluación de acreditación, pero yo creo que eso es compatible, digamos, ese rigor en la evaluación con un proceso de acompañamiento que no de consultoría. La consultoría, lógicamente, la tenemos prohibida, pero sí de acompañamiento. ¿Qué significa eso? Pues que, por ejemplo, a través de la formación, de la capacitación, somos capaces de tener un foro de intercambio donde no es una labor unidireccional en la cual viene un ponente y durante un par de días o 3 días pues suelta todo lo que... os voy a explicar el modelo y cada uno que aprende. No, sino que al revés. Yo lo planteo siempre al menos como un foro de intercambio en el cual, pues lógicamente, intentamos que sea pues eso, un lugar abierto a la discusión, a decir que nadie tiene toda la verdad, sino que, bueno, pues planteamos ejemplos, planteamos conversatorios en los cuales pues, la propia institución
ella misma se da cuenta de que tiene realmente muchas más cosas hechas de lo que inicialmente cree, y eso ya normalmente les anima, porque es decir, nadie parte de cero. Por ejemplo, si hablamos de, yo qué sé, de vinculación con el medio, pues a las universidades españolas, a lo mejor en toda la parte de lo que son títulos propios, tienen ya una trayectoria muy grande. ¿Saben? Claro, tienen ya realmente muchas cosas. A lo mejor les falta formalizar los procesos para incluirlo dentro de lo que es el sistema de aseguramiento de calidad, o yo qué sé, pues los institutos de investigación, que también funcionan como máquinas generadoras de publicaciones, de conocimiento, etcétera, pero les falta incluirlo, pero realmente están funcionando bien en términos generales. ¿Qué es lo que nos falta? Pues eso, darle ese aspecto de lo que es, pues, los procedimientos de un sistema clásico de aseguramiento de la calidad, para que pueda convivir dentro del sistema clásico de calidad, y tenga sus indicadores, y tenga sus sistemas de medición, de evaluación, de decisión, de mejora, etcétera, para meterla, vamos a decir, el ciclo de mejora continua de Deming dentro de la vida de estas actividades que a lo mejor hasta ahora, pues bueno, se estaban desarrollando, pero y se hacía bien, pero seguramente sin medir exactamente, pues digamos, a través de una serie de indicadores reglados, o sin medir el impacto real que eso estaba teniendo. En fin, no sé, que se puede dar una vuelta para ver cómo todas estas actividades pueden quedar dentro del alcance, y las universidades ven en realidad que tampoco es tan complicado. O sea, lo complicado sería decir, pues que yo no tengo ni idea, porque es que esto aquí cada uno hace las cosas de una manera. No, realmente las cosas se hacen bastante bien. Entonces, en muchos casos, simplemente aplicar el modelo consiste en decir, bueno, a partir de lo que me pide el modelo, pero adaptado a la propia realidad de cómo estoy funcionando. Es decir, nadie me va a pedir que yo ponga todo patas arriba y yo tenga que hacer una reingeniería de procesos. No. Es decir, cómo adapto lo que pide el modelo a lo que ya estoy haciendo. Y en eso normalmente, bueno, pues ahí se relajan bastante, porque ven que efectivamente no les estamos pidiendo ninguna cosa extraña, sino simplemente llevar a cabo, digamos, ese ciclo de mejora continua, no solamente en la parte formativa, sino también en estas otras áreas, pues que quizá estaban un poquito menos acostumbradas, porque durante años el foco lo habíamos estado poniendo solamente en el ámbito educativo, pero no en el de la I+D o la vinculación. Perfecto, José Antonio. Bueno, te voy a decir, entremos en materia, como si no hubiéramos entrado en materia todavía. Pero preguntarte un poco qué es lo que están en vinculación con el medio, qué es lo que nos convoca, qué es lo que están ustedes buscando, cuáles son las directrices que les sugieren a las instituciones de educación superior. Claro, nosotros, dado que entendemos, bueno, a ver, digamos que la vinculación con el medio, tal y como nosotros la entendemos, está por una parte, como antes comentaba, muy vinculada a lo que es toda la parte, por ejemplo, de extensión universitaria. Eso se hace, además está desde hace mucho tiempo, está muy regulado, pues digamos que hay norma legal que garantiza o ayuda a garantizar la calidad de lo que se está haciendo. Pero luego está la parte de extensión, o sea, de proyección social, perdón. La parte de proyección social es un poco, no voy a decir la hermana pobre, pero aquí en España está, vamos a decir, no tan considerada. No hay tanta tradición de que las universidades se impliquen en proyectos de colaboración social. Hay excepciones, por supuesto, se hacen cosas, sí, pero no hay esa misma trayectoria. Tampoco hay una regulación legal que ayude realmente a clarificar eso, cómo se puede hacer de una forma lo más, bueno, pues no sé, formal posible. Entonces, bueno, pues queda al albur de que cada institución pues firme acuerdos, pues yo qué sé, con ONGs, con ayuntamientos, con administraciones, a veces con empresas, pues para que los estudiantes, en forma de voluntariado, por ejemplo, pues puedan realizar actividades de apoyo social, etc. Pero no es como, por ejemplo, en Chile, que he visto realmente ejemplos muy bonitos, ¿no? Desde clínicas jurídicas, por supuesto, pues clínicas odontológicas, clínicas de muchos tipos, ¿no? Donde hay digamos, una simbiosis muy clara entre la sociedad y el estudiante, porque lógicamente aprende,
Es decir, son prácticas que están dirigidas, lógicamente, al desarrollo de la cualificación, la adquisición de competencias por parte de los estudiantes, pero también, evidentemente, se beneficia a la propia sociedad, sobre todo, quizá, por los grupos sociales, bueno, pues más desfavorecidos, que a lo mejor pues, económicamente no podrían quizá costearse ese servicio en otro tipo de oferta, pero gracias a que hay universidades que ofertan este tipo de actividades, pues muchas personas realmente se benefician, ¿no? Con lo cual yo creo que eso es un ejemplo realmente muy bonito. Yo cuando estaba en Chile, puedo decir que he visto bastantes ejemplos de este tipo y en realidad en Latinoamérica tengo la sensación de que hay una trayectoria en este sentido mucho más amplia y que está como mucho más presente en las instituciones de educación superior, esta necesidad de vincularse socialmente con el entorno. Aquí en España esa parte quizá todavía está un poco más floja. Yo espero, y la verdad que me encantaría que eso vaya cambiando, pero bueno, pues lo tenemos en el debe, la verdad. O sea, yo voy animando a las universidades. Hace poco estaba dando un curso en una universidad y hablando con la vicerrectora, vamos a ponernos a pensar qué estamos haciendo nosotros en esta parte, porque seguro que estamos haciendo cosas, tal. Ay, probablemente están haciendo cosas, pero ¿veis? Esa es la diferencia. Está desordenado, no está arreglado bajo el paraguas de un sistema de calidad que ordene, que impulse, que aclare, que nos dé pautas, que nos dé indicadores. Y eso es un poco hacia donde nosotros nos gustaría que también se caminase en España. Sobre todo, insisto, no tanto en la parte de extensión universitaria, que bueno, eso sí hay una tradición larga de actividad, pero en la parte de vinculación con el medio, entendida como esa vinculación social de la universidad con su entorno, yo creo que ahí todavía nos queda bastante camino de mejora. Oye, José Antonio, conversábamos con Andrea antes de este programa, mientras preparábamos toda la tanda de preguntas que quisiéramos alcanzar a hacerte. Bueno, hay muchas similitudes, qué duda cabe, ¿ya? Pero la riqueza del lenguaje también a veces complica. Aquí va a ir una primera patita y una segunda patita de pregunta. Por ejemplo, nosotros en Chile nos hemos, yo diría, enredado un poco acerca de cuáles son las cosas que están comprendidas dentro de la vinculación con el medio. Y caramba que nos hemos agarrado en foros, en reuniones de trabajo, en definiciones de glosario acerca de qué elementos sí y qué elementos no. Fíjate que hay una tendencia que aborda de manera súper explícita que la extensión no es vinculación con el medio, en tanto unidireccional, en tanto no bidireccional, etc. Mientras que hay otra arista que plantea que esta es la vinculación que se venía haciendo desde mucho tiempo, en fin, y con todas las evoluciones, incluso hoy día puede encontrar uno que la extensión unidireccional, la que es pertinente, incluso bidireccional, entre comillas, para tratar de defender que esto no se nos vaya del grupo de vinculación. Ustedes, en cambio, cuando uno revisa, ¿cierto? Las definiciones son tremendamente claras. La extensión es parte de la vinculación con el medio. ¿Eso fue pragmatismo? ¿Fue reconocimiento a la historia que tienen las instituciones? ¿O no hubo tanta discusión como quizás sí la tuvimos acá en Chile? ¿Cómo lo ves ahí, esa primera parte? Sí, yo quisiera complementar la pregunta de Héctor, porque también revisando los ítems y las directrices que tiene cada ítem, nosotros veíamos que ustedes tienen diferenciado el criterio 6, el 7 y el 8, que en el fondo hablan de la I más D más I, pero respecto de su uso en la sociedad, que nosotros también incorporamos eso, lo allegamos a vinculación con el medio. Tienen propiamente vinculación con el medio como extensión y proyección social, pero además tienen creo que se llama desarrollo externo de la institución de educación superior, que tiene que ver con la incidencia en políticas públicas. Así es. Bueno, eso también lo allegamos a BCM. Entonces, ¿cómo lo entienden ustedes? Nos encantaría que nos cuente cómo llegaron a esa definición. A esa división. Pues, atendiendo un poco a esta palabra que utilizaba Héctor, que yo creo es muy acertada, el pragmatismo. Posiblemente. Quiero decir, yo, por trayectoria profesional, pues me gustan los referentes de calidad que la institución pueda interpretar con claridad. Digo, la propia institución que lo aplica, en este caso, por ejemplo, ANECA, ¿no? Pero
pero no solo nosotros, que lo entiendan, en este caso, las universidades o instituciones de educación superior, y que lo entiendan los evaluadores. Porque si no, si es un referente que al final genera dudas interpretativas, realmente al final va a generar conflicto, ¿no? Porque uno va a creer que no sabes cómo te entendemos. Claro, entonces nosotros optamos por compartimentar en cajas estancas, vamos a decir, lo más claramente diferenciadas posible, pues aceptada. La parte de los... Claro, entonces yo creo que eso también ha sido probablemente parte de la buena acogida que ha tenido este referente, el hecho de que lo que se pide creemos que está bastante claro. Es decir, y además hay una estructura que guarda claras analogías criterio a criterio. Por ejemplo, toda la parte de rendición de cuentas, toda la parte de participación de grupos de interés, toda la parte de toma de decisiones, toda la parte de mejora continua, eso aparece de forma transversal en todos y cada uno de los 10 criterios. Y eso favorece, o al menos yo lo creo así, que la persona, una vez que se familiariza con la estructura interna de cada criterio, luego lo tiene muy fácil para entender sus directrices, porque son muy similares. En los 10 casos, lo que cambia es dónde pones el foco. En un caso pones el foco en la política de objetivos de calidad, en otro en la dimensión externa, que citaba ahora Andrea, en otro caso en la I+D+, donde tú quieras, pero en realidad la estructura interna es deliberadamente muy similar para que organizativamente cualquier institución sepa que tiene que hacer una serie de pasos con cada uno de los criterios que van a ser muy similares. Lo que pasa es que en un caso ordena los procesos vinculados pues eso, a la calidad de la oferta formativa. En otro caso, pues, yo qué sé, orientación de la enseñanza al estudiante o personal académico investigador. Me da igual, tú vas cambiando donde pones el foco, pero en realidad con una estructura interna muy similar, que sin olvidarse, por supuesto, faltaría más de los ESGs, los European Standard Guidelines, eso nunca lo queremos perder del foco, por una razón, porque queremos, siquiera modestamente, pero nos gustaría pensar que este modelo audit internacional permita que al menos a nivel de aseguramiento de calidad las universidades europeas, del espacio europeo, que son prácticamente todas, y las universidades latinoamericanas puedan hablar de tú a tú, en igualdad de condiciones, e incluso las universidades latinoamericanas que vayan un paso por delante, como ahora esperamos que lo hagan también las universidades españolas. Entonces, sí, decidimos la parte de vinculación, no sé si lo hemos logrado o no, pero como que lo estructuramos en su momento en estas dos grandes categorías, la extensión universitaria, la proyección social. Y bueno, no generó un debate de si deberíamos aquí sacar o meter, no. En la parte de extensión, insisto, metemos toda, es el cajón donde metemos toda la parte de cursos propios, toda la parte de actividad cultural de las universidades, la parte de proyección social, pues metemos toda la parte de contribución de la institución de educación superior a mejorar la calidad de vida de su entorno más inmediato. Pues con estas actividades que son pues, el voluntariado, en fin, bueno, pues muchas que en realidad se pueden plantear y que bueno, de momento aquí en España no han generado controversia, pero voy a ser totalmente honesto, a lo mejor no han generado controversia porque todavía no ha empezado a aplicarse el modelo. A lo mejor cuando el modelo sí que empiece ya a aplicarse, sí que nos vienen estos problemas. Pero yo voy a ser optimista y voy a pensar que igual que en las universidades latinoamericanas llevamos ya, pues eso, desde el año 2011, como comentaba con nuestros compañeros peruanos, hasta ahora, por ejemplo, que tenemos 8 instituciones chilenas participando en audit internacional, ojalá sigan aumentando. No ha generado mayor debate porque hemos intentado eso, compartimentar lo que consideramos que es dentro del mapa de procesos, digamos que rige una institución, pues que cada macroproceso tenga su lugar delimitado y se pueda desagregar para poder gestionarlo de una forma manejable con unos criterios que sean asumibles por la inmensa mayoría de las instituciones. En ese camino estamos, o sea que, pero por supuesto siempre abierto, faltaría más a la crítica y a que nos digan lo que es mejorable, o sea, no es un modelo en absoluto escrito en mármol, está escrito en Word,
y cómo está escrito, se puede cambiar. Al menos a mi gusto partieron bien porque utilizan conceptos que ya están instalados en la educación superior, que son fáciles de entender, Claro. que quizás es distinto a lo que nos pasó hace muchos años atrás cuando comenzamos a hablar de esto, que nos quedaba la duda, ¿es o no es vinculación con el medio? Yo creo que ustedes muy pragmáticamente dijeron, bueno, esto es, y es lo que ya venimos haciendo, venimos a reconocerlo, etcétera, etcétera. Correcto, bueno, eso es. Efectivamente, en el sistema chileno lo que pasó fue que históricamente se habló de extensión, de pronto nos impusieron este término vinculación con el medio y además nos dijeron lo que era y no era. Ajá. Y de pronto el sistema empezó a adquirir mayor madurez y claro, y en respuesta a lo que la CNA nos planteó que era vinculación con el medio, surgió esta red, por ejemplo, donde pragmáticamente hemos dicho, no, si la extensión tiene un valor, aunque sea unidireccional, etc. Yo, antes de hacerte esa pregunta, porque teníamos también esa pregunta respecto de qué opinas tú del sistema chileno, de todo este énfasis que tiene, pero tú mencionaste algo que te llamaba la atención positivamente respecto de las universidades en Chile, y es que tiene que ver con esta vinculación con el medio, valga la redundancia, vinculada a la formación de los estudiantes. Correcto. ¿Qué pasa? ¿Existe un énfasis? No lo vi, por eso te pregunto. ¿Existe un énfasis dentro de las directrices de vinculación con el medio en cómo impacta la formación del estudiantado en el modelo del programa Audi? Claro, a ver, nosotros básicamente eso es una de las cuestiones que para mí son críticas, es decir, tú lo has dicho, el impacto, ¿no? Porque al final uno tiene indicadores, pues hemos hecho tantas horas de formación, o hemos dado tantos cursos, o hemos hecho tantas asistencias en la clínica jurídica o en lo que sea, ¿no? Pero realmente, ¿qué impacto ha tenido eso a dos niveles, ¿no? Es decir, en la mejora de la capacitación, en la mejora de las competencias de ese estudiante respecto a si no hubiera hecho ese tipo, porque en muchos casos, pues a lo mejor son, como vamos a decir, unas prácticas curriculares. Aquí en España sí que hay prácticas curriculares, por ejemplo, pero el enfoque es diferente quizá, ¿no? Entonces, medir un poco ese impacto respecto a si yo me involucro voluntariamente, por ejemplo, en estas actividades de vinculación con el medio, respecto a si solo asisto al aula, ¿cómo cambia mi nivel de competencia? Eso yo creo que es una medición del impacto que sería crítico poder hacer para poder evaluar, ¿no? los dos modelos, ¿no? Uno basado en la participación obligatoria o no, pero participación de estos estudiantes en estas actividades frente a otro que apuesta más por el sistema clásico, aula, laboratorio, etcétera, ¿no? Y el otro factor determinante es medir el impacto, pero a nivel social, que ese quizá todavía es más difícil, es decir, cómo tú cambias la vida de las personas por el hecho de que les estás ofreciendo un servicio en términos, pues vamos a decir, económicamente muy ventajosos, para que personas que de otra forma, pues posiblemente ni se plantearían tener asistencia letrada, ni se plantearían a lo mejor arreglarse la boca y convivirían con infecciones. Sí, hay muchos ejemplos muy bonitos, pero realmente para mí la cosa, porque luego tú preguntas a la universidad, decir, pero tú lo mides, y dices, sí, claro, pues mira, hemos enviado no sé cuántos estudiantes, cada estudiante estuvo no sé cuántas horas, se hicieron no sé cuántos proyectos, sí, pero ¿tú has medido cómo eso ha cambiado de alguna forma la calidad de vida de las personas? Por ejemplo, en términos de cuántas enfermedades bucodentales hemos evitado, cuántas enfermedades infectocontagiosas hemos evitado, pues, por ejemplo, en proyectos en los cuales estudiantes de arquitectura se les ha enviado a poblaciones rurales que no disponían de sistema de evacuación de aguas residuales y se han hecho proyectos. O sea, quiere decir que se pueden... Me vienen a la mente muchos ejemplos, no solo chilenos, pero de otros países, de proyectos verdaderamente muy, muy bonitos que seguro han tenido un impacto enorme sobre la calidad de vida de las personas, pero que entiendo que por la dificultad técnica de hacerlo, pues no se ha evaluado ese impacto. Pero para mí eso es lo crítico y fundamental, ¿no? ¿Cómo ha impactado eso en términos de calidad de vida de las personas que lo reciben? Oye, José Antonio, disculpa que te interrumpa, pero me parece demasiado
oportuno, voy a ocupar esa palabra. Porque esta es otra de las grandes palabras que, caramba, que nos ha hecho enrojecer de pensamiento, lo voy a decir así. Que ha sido, si realmente lo que se espera cuando se habla de impacto es el impacto puro, dicho como la comprensión del efecto producido únicamente por la iniciativa y no por cualquier otro factor. Entendiendo que metodológicamente también es difícil, es caro y requiere tiempo. Entonces, desde el punto de vista de ANECA, ¿ustedes esperan ese tipo de impacto o esperan más bien algo un poco más simplificado, como podría ser una evaluación de contribuciones o efectos o resultados sostenidos en el tiempo, quizá, no sé, como tratando de desambiguar algo que para nosotros también ha sido un tema, para hacerlo muy... Yo, haciendo gala de nuevo de ese pragmatismo al que antes aludíamos, yo diría que la exigencia debe ser incremental. O sea, hay que ir de menos a más. Yo creo que hay que fijar un estándar razonable con el que las universidades se sientan cómodas, en el sentido de que decir, bueno, lo he logrado. Ya estoy haciendo esto de una forma arreglada, lo estoy midiendo, lo estoy evaluando y lo estoy mejorando. ¿Vale? Genial. Y a partir de ahí, pues un poco como hacemos con las universidades cuando van renovando, cuando vence el periodo de vigencia del certificado, pues en las renovaciones a lo mejor pues somos un poquito más exigentes y les pedimos que vayan dando más muestras, más evidencias cada vez de que esa cultura de calidad ha permeado en todas las esferas de la institución. Y eso, evidentemente, pues hasta ahora lo hacíamos con la parte de formación, pero nada impide que esa misma filosofía la apliquemos para estas nuevas dimensiones que hemos añadido al modelo. Yo creo que es lo razonable, ¿no? Es decir, ya bastante incertidumbre se genera cuando una institución se enfrenta a algo novedoso, entonces hay reticencias, hay, bueno, pues mucha institución que prefiere estar en su zona de confort, ¿no? Claro. Bueno, enfrentarse a algo nuevo yo creo que debe ser un proceso gradual, un proceso de acompañamiento en el cual pues nuestro nivel de exigencia, por supuesto, aspiramos a lo máximo, pero desde un umbral mínimo razonable. Y ya habrá tiempo, años, y seguramente, bueno, pues a lo mejor en, no sé, 10, 15, 20 años, pues seguramente alguien, probablemente ya no seré yo, pero probablemente alguien estará ahí para animar a las instituciones a que lleguen, por ejemplo, si hablamos de este impacto, a estos sistemas que evidentemente cuanto más sofisticados son, pues claro, tienen un coste, tienen una complejidad técnica y un número de horas, en fin, no es sencillo. Yo, asumiendo que no es sencillo ni barato, pues creo que lo razonable es ir de menos a más. Empezar por gradualidad y pragmatismo. Son dos palabras. Andrea, ¿te hubiera gustado escuchar esas dos palabras juntas en todo lo que hemos... Totalmente. Buenísimo. José Antonio, y bueno, entiendo que todavía en España no está en régimen del todo, sin embargo el programa Audit Internacional sí ha sido aplicado. ¿Has podido captar algunas buenas experiencias justamente en medición de impacto que nos puedas compartir? Sí, bueno, vamos a ver, estamos todavía, yo creo, en la fase en la que las instituciones están tratando de empezar a medir el impacto de una forma más ordenada desde el punto de vista no solo del número de actividades, sino de ir un pasito más allá. Por ejemplo, si voy a comentar, fue una universidad costarricense que me hablaban de un proyecto muy bonito, pues de cómo a través de un proyecto de vinculación con el medio, pues estudiantes, creo que era del rubro de biología, pues habían logrado crear las condiciones para que los habitantes de una zona pesquera, pues que prácticamente se habían quedado por sobreexplotación de los caladeros sin su medio de vida, pues habían logrado, a través de las técnicas de acuicultura, generar un ciclo cerrado de cría y mantenimiento y engorde de alevines hasta que alcanzaban su talla comercial de algunas especies pues, que eran más valiosas. Y eso, pues fijaros, había permitido que una población, es verdad, pues, posiblemente no era muy grande, pero era su medio de vida, una población costera, que hubiera tenido que emigrar, irse a una ciudad porque allí ya no quedaba nada que pescar, literalmente, pues se pudiera mantener, porque ya no dependían de las especies salvajes
digamos, que extraían del mar, sino que ellos ya era una granja marina y ya pues tenían asegurado, entre comillas, que iba a haber siempre un ciclo de producción de pescado que les iba a garantizar un sustento pues viable y además económica, medioambientalmente sostenible, ya pues para el futuro, ¿no? Entonces, claro, eso uno lo ve y uno ve el impacto, pero no mides el impacto. No lo has medido, lo estás viendo, porque tú ves que una población que iba a desaparecer, pues no ha desaparecido, pero no lo has medido en términos, por ejemplo, claro, es complicado, ¿no? Cómo ha cambiado las expectativas de personas que a lo mejor población joven hubieran marchado, hubieran abandonado y ya hubieran dejado esa aldea o ese pueblo condenado a la desaparición, frente a ahora que les has abierto una expectativa de mantener un medio de vida digno y razonable que puede garantizar unos ingresos y mantenerles ahí. Entonces, ese tipo digamos, de mediciones de impacto más cualitativo, yo creo que todavía, bueno, pues quizá no sé, yo no lo conozco, es decir, a lo mejor lo hay, pero yo creo que por esa complejidad, ese coste, en muchos casos lo que yo he visto es que la universidad hace cosas sumamente interesantes y es consciente de que hace cosas sumamente interesantes, pero no llega al fondo de medir todavía pues cómo eso realmente impacta y cambia la vida de las personas. A lo mejor sí sería ahí muy bueno pues que efectivamente bebamos unos de otros de las buenas prácticas que se vayan desarrollando a nivel de las instituciones de educación superior de los diferentes países para metodológicamente conformar, digamos, una metodología que sin resultar excesivamente onerosa o excesivamente complicada desde el punto de vista técnico, pues permita tener al menos unos datos concluyentes pues para la inmensa mayoría de las instituciones, ¿no? Que van a decir, bueno, ¿y todo esto al final para qué sirve? Todo esto que estamos haciendo, todo este dinero que invertimos, todas estas horas, tal, pues claro, eso de alguna forma yo creo que es, entre otras cosas, pues si no difícilmente lo puedes mejorar, ¿no? Y eso va en el ADN, ¿no? De los sistemas de calidad, ¿no? La mejora continua. Pero si no mides, difícilmente mejoras, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí estamos todavía en proceso, pero yo soy muy optimista porque sé que se están haciendo muchas iniciativas. En Latinoamérica hay realmente, yo creo, una enorme sensibilidad hacia este tipo de actividades de vinculación de la universidad con su entorno social. Hay una preocupación honesta por influir de forma positiva en el entorno en el cual pues le toca a cada institución desarrollar su actividad, y se están haciendo muchas cosas y ahora quizá lo que falta es poco a poco ir avanzando metodológicamente con metodologías contrastadas que permitan llevar a cabo esta evaluación de impacto de una forma, vamos a llamarlo así un poquito, de una forma un poco más científica. Oye, José Antonio, hay cuando uno revisa todos los documentos de ANECA, obviamente que uno tiene que leer ahí lo que está relacionado a vinculación. De hecho, para los colegas que nos están viendo a través de esta experiencia en formato online, por ejemplo, dice aquí, la vinculación con el medio promueve la interacción planificada, sistemática y sostenida con entidades del entorno social, económico y territorial, más o menos muy parecido a lo que entendemos en Chile. Favorece el desarrollo de proyectos relevantes para el bienestar de la comunidad y además repercute favorablemente en la formación de los estudiantes y el ejercicio profesional de los egresados. O sea, uno lee esto e inmediatamente dice, ok, es la vinculación con el medio que hablamos en Chile. Pero aquí hay una frase que llama mucho la atención porque dice, a título orientativo, ANECA asume como pertinente aquellos objetivos de desarrollo sostenible que estén vinculados con la Agenda 2030. Yo lo entiendo, porque justamente me toca trabajar en temas de sustentabilidad, pero a ustedes, ¿qué les llevó a acoger ya esta Agenda 2030 como una forma de demostrar la pertinencia, que es un tema tremendamente también discutido en el contexto nacional chileno? Nosotros en realidad no pretendemos ser dirigistas en cuanto a qué tipo de objetivos de vinculación deben plantearse las instituciones de educación, pero dejamos absoluta libertad. Pero hay un marco ahí. Claro, a modo ilustrativo nos parece que todo aquello que tenga que ver con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, nos parece que son pertinentes. Entonces, bueno, ahí abre un espacio enorme. Porque, claro, hay una diversidad enorme de posibles objetivos hacia los cuales esa vinculación con el medio podría aspirar.
Pero es a título ilustrativo, quiero decir que si una institución considera que ellos tienen otro tipo de proyectos que no necesariamente vayan vinculados con los ODS, pero que a ellos les parece que pueden ser igualmente válidos, en realidad nosotros difícilmente le vamos a discutir, pues, oye, esto que has elegido no me parece pertinente, ¿no? Yo creo que ahí un poco la función de ANECA no tanto es dirigir, sino orientar, pero siempre dando un grado importante de libertad para que finalmente la institución sea la que decida dónde quiere llevar sus objetivos, dónde quiere poner sus medios, dónde quiere llevar su capacidad de transformar el entorno. Entonces, hasta ahora nos ha funcionado bien, porque yo creo que frente a otros programas que son como mucho más en el cual, digamos, ANECA actúa de juez, pero yo creo que Audit se ve, o al menos así me lo transmiten las universidades, con un programa bastante amigable. Y yo creo que esa amigabilidad del programa puede provenir posiblemente y entre otros, pero de factores como, por ejemplo, de que no pretendemos que haya dos sistemas iguales, no pretendemos que haya dos universidades. No, dejamos absoluta libertad. Nosotros decimos qué hay que hacer, pero no cómo hay que hacerlo. Entonces, ese cómo, es decir, tú tienes que llevar traje y corbata, por ejemplo, ¿vale? Esas son las reglas para entrar en el club. Pero la corbata la eliges como quieras. Y uno trae una corbata verde y otro la trae con lunares y otro la trae con rombos. Bueno, y otro trae una chaqueta de cuadros y otra... Es decir, el cómo, el aterrizaje, damos absoluta libertad para que la propia institución, si lo necesita, le ayudamos, le apoyamos con capacidad. Claro, lo que nunca vamos a hacer es hacerle nosotros los procesos, lógicamente, ¿no? Porque entonces ya sí caeríamos en ser consultores, seríamos juez y parte y difícilmente podríamos evaluarles, ¿no? Pero en ayudarles a recorrer el camino bajo este prisma y que la universidad se sienta cómoda, porque me pasa muchas veces, ¿no? Cuando doy, por ejemplo, la formación a universidades pues latinoamericanas y ¿dónde tenemos referencias? Digo, es que tienes un montón de referencias. Digo, yo no te voy a decir usa este o este o este, digo, pero si te asomas a la página web, las universidades españolas, todas ellas tienen publicado su sistema de calidad, con lo cual eso te va a facilitar muchísimo tener una ilustración amplia de cómo realizan sus procesos las universidades españolas para cumplir con el audit, el audit clásico, lógicamente, porque eso sí, al igual que antes todo han sido alabanzas, por poner ahí una pequeña, pero con todo el cariño, por poner una pequeña crítica, en el caso de las universidades latinoamericanas sí que es verdad que yo creo que una asignatura pendiente que tienen todavía es el de la transparencia vinculada a publicar muchas más cosas de las que ahora se publican, por ejemplo, los propios sistemas de aseguramiento de calidad. Las universidades llevan ya años publicándolos y no pasa nada, nadie les copia, porque es que el proceso que lleva a cabo la universidad A no vale en la B. Se puede parecer, la puede usar como referente, pero es que no le vale copiarla, porque es que no, es como si yo me pongo ahora mismo la chaqueta que lleva Héctor. Llevo una chaqueta, pero seguramente no me queda bien, entonces al final no me la pongo, porque no medimos lo mismo, no somos iguales. Claro, entonces, lógicamente, ¿no? Pues por eso yo siempre les animo a decir, no tengáis reparo en dar esa información a la sociedad, no tenéis reparo, porque es que realmente eso es como demostrar, mira, en mi casa yo funciono así, y eso es lo que a ti te asegura la calidad de lo que yo hago. El hecho de que yo, entre otras cosas, no tengo reparo en publicar no solamente mi sistema de calidad, sino, por ejemplo, mis indicadores de rendimiento académico. ¿Cuál es la tasa de éxito? ¿Cuál es la tasa de abandono? ¿Cuál es la tasa de reprobación? Muchísimas cuestiones que en realidad para una sociedad que cada vez es más exigente, que cada vez está más formada, que cada vez demanda más información verídica y contrastada para tomar decisiones, hay que darle esa información. Y el que no se la da, pues, es decir, ¿por qué no la da, no? Una rendición de cuenta pública también, porque muchas instituciones se financian con cuenta pública, entonces también es el debido ejercicio de la transparencia de qué estoy haciendo con el dinero de los ciudadanos del país, claro, obviamente. Correcto. Oye, José Antonio, bueno, se nos está acabando el tiempo, te queremos hacer una última pregunta. Claro, tú bien decías que en el fondo el sistema de ANECA no buscaba homogeneizar.
Muchas de las críticas que hay al sistema de aseguramiento de la calidad en Chile, de la acreditación institucional que regula la CNA, es justamente que tiende a esta homogenización. No sé si tú conoces en profundidad el sistema chileno para que nos pudieras dar cuál es tu mirada respecto de, ojalá orientado principalmente en vinculación con el medio, pero en general cómo funciona. Sí, a ver, yo en realidad a Chile le tengo considerado como un país perfectamente asimilable a un estándar de calidad europeo. Es decir, yo creo que es un país muy riguroso, creo que la CNA lleva ya muchos años haciendo una gran labor en evaluación, en acreditación, y creo que a Chile se le considera, dentro y fuera de sus fronteras, como una potencia en cuanto a la calidad de los egresados y egresadas universitarios que salen de sus instituciones. Con lo cual, partimos de una base de que yo creo que Chile es un referente y está haciendo un excelente trabajo. Y por eso me agrada mucho pensar que haya instituciones chilenas que están también apostando por el modelo AUDI, ¿no? Teniendo en cuenta eso, que es un país con un nivel ya de por sí alto. Yo creo que, como en todas las cuestiones, en vinculación incluso daría un paso más, es decir, disponéis de una legislación universitaria que desde luego va más allá de lo que se está haciendo en España. Y eso ya de por sí es un refrendo que ayuda mucho. Porque no es lo mismo, por ejemplo, nosotros tenemos que decir, bueno, pero mira, es que esto es voluntario, tal. Aún así, hemos logrado que haya un nivel de penetración del programa a nivel de todo el Estado de más del 80%, ¿no? O sea, que no está nada mal. Pero es verdad que un refrendo legal que obligue, lo que pasa es que la palabra que obligue me da un cierto reparo, ¿no? Porque yo creo que a la calidad habría que llegar desde el convencimiento, no desde la obligación, sino que la institución vea que es una herramienta que le sirve a él, que le sirve a la sociedad, que le sirve a sus estudiantes, y pues si sirve a todos los grupos de interés, ¿por qué no la voy a aplicar? ¿Vale? Pero que saliera desde el convencimiento propio. Pero bueno, es verdad que a veces el estímulo, el impulso que da el hecho de que haya detrás un paquete regulador, una normativa que apremie a las instituciones a decir, mira, tienes 3, 5, X años para alcanzar este horizonte, pues tampoco viene mal, o sea, por ser honesto, ¿no? Pero bueno, yo creo que finalmente habría que llegar, en España estamos un poco así, ¿no? Es decir, ahora mismo AUDI como tal no es obligado, pero sí es verdad que se dan legalmente condiciones que favorecen mucho el hecho de que las instituciones se doten de esta herramienta y la certifiquen. No solamente en el diseño, sino en cuanto a la implantación. Eso les permite acceder no solo con ese requisito, pero con otros a acreditación institucional, y eso les da una serie de ventajas, les libera de la carga evaluativa de los títulos, que no es poco, es bastante, ¿no? Es un gana-gana porque salimos ganando el conjunto del Estado, la agencia y las propias instituciones, ¿no? O sea que es un gana-gana, pero no es obligado. Es un estímulo que se les da para. Entonces, yo creo que ahí puede estar un poco la clave. Es decir, yo siento, y no soy ni mucho menos un experto de la situación chilena, pero bueno, sí es verdad que he tenido ocasión de visitar el país en unas cuantas ocasiones, conozco varias de sus instituciones de educación superior y sí, desde luego mi impresión, y soy absolutamente honesto, es que están en un modelo de aseguramiento de calidad equiparable a cualquier estándar europeo y de exigencia, ¿no? O sea que yo creo que para las unidades chilenas debería ser bastante fácil llegar a acuerdos de colaboración con universidades europeas, porque al menos en el aseguramiento de calidad yo creo que perfectamente hablan el mismo lenguaje. Así que desde ahí pues ser muy positivo, lógicamente. Efectivamente, bueno, probablemente, efectivamente, el problema que tiene el sistema chileno es que la acreditación es obligatoria y además genera una serie de consecuencias para la institución que se acredita por menos años en términos de financiamiento, etcétera. Entonces, tal vez el sistema de aseguramiento en sí no sea el que tiene problemas, sino que los mecanismos o los incentivos asociados. Es probable.
José Antonio, un millón de gracias por tu tiempo, por esta conversación que además fue muy amena. Héctor, no sé si quieres dar unas últimas palabras antes de cederle la palabra a José Antonio. Sí, no, José Antonio, nos sentimos honrados de haber tenido la oportunidad de conocer esta experiencia. La verdad es que tenemos muchos colegas de distintos países de Latinoamérica y en algunas de las actividades también hemos tenido conectados a nuestras actividades provenientes, ¿cierto?, de España. Y por lo mismo nos parecía demasiado pertinente tener conversación con ustedes. Así que yo muy modestamente quiero darte las gracias por la oportunidad de conocer este modelo, por conocerte a ti también y que nos hayas compartido e iluminado un poco, ¿cierto?, en todas estas aristas que ustedes están desarrollando. Felicitaciones también por el trabajo, lo conozco, sé que han hecho un excelente trabajo también con las instituciones chilenas y no me cabe duda que quizás vamos a seguir teniendo más relaciones, ¿cierto?, en el futuro. Ojalá que sí. Yo por mi parte, de verdad, Andrea, Héctor, deciros que me he sentido muy honrado de haber sido invitado a tomar parte en este conversatorio, que estoy encantado de que nuestro mutuo conocimiento se vaya fortaleciendo. Yo creo que ganamos todos si nos conocemos, si colaboramos, si compartimos, si hablamos y si incluso llevamos a cabo iniciativas conjuntas. Clarísimamente es un gana-gana y en ese sentido, y porque estoy perfectamente convencido de ello, pues me pongo a vuestra disposición para que si en un futuro necesitáis de mí en cualquier otro contexto, pues ya sabéis que estaré encantado de participar con vosotros. Un abrazo y muchísimas gracias. Un abrazo para ti, José Antonio. Muchas gracias. Programa de la Red Chilena de Vinculación con el Medio de las Instituciones de Educación Superior con el objetivo de avanzar colaborativamente hacia el aseguramiento de la calidad en esta dimensión. Buscamos contribuir al diálogo y reflexión con actores destacados del área.